Estudiantes, padres, familia, reciban un cordial saludo de la institución Basili y por encargo de la misma nos reencontramos una vez más en las clases del curso de álgebra, esta vez en el tercer año de secundaria. Recuerda que estamos en la tercera clase del segundo bimestre. También es importante que tengas en cuenta que el día de hoy vamos a llevar a cabo la asesoría que te va a permitir, si has presentado la duda con respecto a alguna de las partes de las definiciones o la ejecución de los problemas, para poder sanear las dudas que puedas presentar. Empezamos con la clase del día de hoy. Ecuaciones de segundo grado. En la clase anterior ya vimos qué cosa era una ecuación y también vimos algunas propiedades, la definición, la forma general de lo que viene a ser una ecuación de segundo grado. El día de hoy vamos a recordar un poquito. Recuerda que la forma general de una ecuación de segundo grado es de la siguiente manera: ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde a debe ser distinto de 0, porque si fuese 0 sería un término o una ecuación lineal de grado 1, ¿no es cierto? Siempre la ecuación debe estar representada de esta manera, igualada siempre a 0. La fórmula general es uno de los mecanismos que te va a permitir desarrollar una ecuación de segundo grado. La clase anterior vimos que podíamos desarrollar las ecuaciones de segundo grado mediante el método mediante la factorización. Y son justamente dos casos, uno que se presenta mediante la factorización y otro mediante la fórmula general. El día de hoy vamos a ver de qué manera se desarrolla una ecuación de segundo grado haciendo uso de la fórmula general. Y la fórmula general es esta que ves aquí. Las raíces van a ser menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo entre 2a. En esta pequeña fórmula, ¿quiénes serán b, a y c? Aquellos coeficientes que aparecen en la forma general de la ecuación cuadrática. B es el coeficiente lineal, a es el coeficiente principal o el coeficiente del término cuadrático, y c es el término independiente. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, un ejemplo. Vamos a ver, acá te dice que resolvamos esta ecuación de segundo grado: x al cuadrado menos 4x menos 3 es igual a 0. Lo primero que debemos hacer es identificar quién es a, quién es b y quién es c. A, coeficiente principal 1 o coeficiente del término de grado 2. B, el coeficiente del término lineal, menos 4, y c, el término independiente, menos 3. Muy bien, para hallar las raíces, aquí van a haber dos raíces. ¿Quiénes van a ser? Te dice menos b, o sea menos 4, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. B es menos 4, reemplazamos menos 4 al cuadrado, menos 4 veces a por c. A es 1 y c es menos 3. Entre 2 por a. A vale 1, sería 2 por 1. Desarrollamos lo que aparece aquí: menos por menos más, más menos, esto es 16 y esto es más 12. 16 más 12, 28. Entre 2 por 1, 2. Tenemos esta expresión, podemos reducirla todavía aún más. Recuerda que 28 es igual a 2 raíz de 7, porque 28 se puede desdoblar como 4 por 7, y la raíz afectando a 4 se vuelve 2, y afectando a 7 se mantiene como raíz cuadrada de 7. Simplificamos estos dos y tendremos que x sub 1 y 2, o sea, las dos raíces de esta ecuación, van a ser 2 más menos la raíz cuadrada de 7. Y aquí vamos a tener nosotros justamente las dos soluciones, una con el signo positivo y otra con el signo negativo, de esta manera. La primera raíz será 2 menos raíz de 7 y la siguiente raíz será 2 más raíz de 7. O puede ser en el orden inverso también, ¿de acuerdo? Veamos la siguiente teoría. ¿Recuerdan este símbolo? El triangulito era la discriminante. Ahora nosotros, conociendo la discriminante, vamos a reconocer la naturaleza de las raíces, de dónde provienen las raíces. Si tú tienes que desarrollar la discriminante de cualquier ecuación cuadrática, puedes identificar si sus raíces son o pertenecen a qué campo numérico y qué características tienen. Por ejemplo, si tú tienes que la discriminante es igual a 0, vas a darte cuenta que sus raíces van a ser reales e iguales.
Si tienes que la discriminante es mayor a 0, sus raíces van a ser reales y diferentes. Y si la discriminante es menor a 0, sus raíces van a ser complejas y conjugadas. Quiere decir que si la discriminante es menor a 0, sus raíces no van a pertenecer al campo numérico de los reales, van a ser complejas. ¿De acuerdo? A ver, veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí 9x al cuadrado más 6x más 1. Vamos a identificar quién es A, B y C. A es 9, B es 6 y C es 1. Vamos a hallar la discriminante para ver su naturaleza, su procedencia de las raíces. B al cuadrado, 6 al cuadrado, menos 4 veces 9 por 1. Esto sería 36 y esto también 36. 36 y menos 36 sería 0. Por lo tanto, tenemos que la discriminante es igual a 0. Entonces sus raíces van a ser reales e iguales. Listo, así de sencillo. Un ejemplo más. Tenemos aquí x al cuadrado menos x más 1 es igual a 0. A sería 1, B sería menos 1 y C sería 1. Hallamos la discriminante, B al cuadrado, menos 1 al cuadrado, menos 4 por 1 por 1. Acá sería menos 1 al cuadrado se vuelve positivo, 1, y esto sería menos 4. 1 menos 4 es menos 3. Tenemos que la discriminante es menos 3 y menos 3 es menor a 0, es negativo. ¿Qué sucede cuando la discriminante es menor a 0? Decimos que sus raíces son complejas y conjugadas. Complejas y conjugadas. Muy bien, estudiantes, de esta manera nosotros podemos identificar cuál es la procedencia de las raíces de la ecuación cuadrática. Si en algún momento te dicen de qué naturaleza son las raíces de esta ecuación cuadrática, no necesitas resolver la ecuación, sino solamente resolver la discriminante y te puede identificar de manera inmediata de dónde provienen sus raíces. Por último, veamos de qué manera se reconstruye una ecuación cuadrática a partir de conocer sus raíces, mediante esta fórmula. Si tú conoces las dos raíces, x sub 1 y x sub 2, supongamos que son las raíces, tú puedes reconstruir una ecuación cuadrática de esta manera. X al cuadrado, donde x es la variable principal, menos la suma de estas raíces que conoces por x, más la multiplicación de estas raíces que conoces. Y para que sea ecuación, recuerda, igualarla a 0. Veamos un ejemplo. Te dice, forma la ecuación de segundo grado que tenga por raíces 3 y menos 2. Muy bien, lo primero que tengo que hacer es identificar las raíces. Acá están. La primera raíz es 3 y la otra raíz es menos 2. Ahora voy a trabajar con ellos. ¿Qué necesito? La suma de esas raíces y necesito el producto de estas raíces para poder hallar la ecuación cuadrática. Entonces, la suma de las raíces, eso es 1. El producto de las raíces, eso es menos 6. Teniendo esto, simplemente voy a utilizar esta pequeña fórmula. X al cuadrado, la suma es 1, pero acá es menos, esto de aquí es 1, más el producto. ¿Cuál es el producto de las raíces? Menos 6, más menos 6. Más por menos es menos y tendríamos que aquí sería entonces el resultado general, x al cuadrado menos x menos 6 igual a 0. Muy bien, estudiantes. Hasta ahí toda la parte teórica del día de hoy con algunos aplicativos. Veamos ahora nuestros problemas. Tenemos el siguiente problema. Te dice que aquí la ecuación x al cuadrado más x menos 3 es igual a 0. Vamos a tratar de resolverlo. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a trabajar con fórmula general. Y para usar la fórmula general, primero voy a identificar quién es A, B y C. A es 1, B es 1 y C es menos 3. Habiendo identificado quiénes son A, B y C, vamos a utilizar nosotros la fórmula general que aparece en pantalla. Esta es la fórmula general, entonces únicamente vamos a reemplazar. Tenemos aquí menos b, o sea menos 1, más menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 3, entre 2 por 1. Muy bien, resolvemos eso, estudiantes. Acá tendríamos que esto va a ser más 12 más 1, 13, entre 2. Muy bien, ya no podemos hacer nada más.
no podemos desdoblar este 13 porque es un número impar, es un número también primo, no se puede desdoblar. Por lo tanto, ahí quedaría la expresión. Entonces, siempre cuando tú tienes una ecuación cuadrática, lo que te piden es el conjunto solución. Hallamos nuestro conjunto solución, va a ser la primera raíz con el signo positivo y la siguiente con el signo negativo. Menos 1 más raíz de 13 entre 2 y menos 1 menos raíz de 13 todo entre 2. Esa sería nuestra respuesta. Está resuelta entonces nuestra ecuación. Veamos nuestro siguiente problema. Te dice, si una raíz de esta ecuación que aparece aquí es 2, calcula el valor de m. Te están indicando que una de las raíces es 2. Recuerda que si una raíz 2 quiere decir que uno de los valores de x es 2. Si tú tienes que uno de los valores de x es 2, entonces vamos a reemplazar. Donde veo x voy a reemplazarlo por 2 porque te está indicando que es una raíz, o sea es una solución, o sea es el valor de x. Si reemplazamos nosotros tendremos 3 por 2 al cuadrado menos 2 menos 1, m menos 1 por 2 más 3m más 1 igual a 0. Muy bien, reducimos esa operación. Tendríamos que aquí sería 12, el 2 multiplica al m y multiplica al 1, aplica la propiedad distributiva, acá tendrías m menos 2, pero con el signo negativo afectando, cambia los signos, por lo tanto sería menos 2m más 2, más 3m más 1, seguimos despejando m y tenemos que m vale menos 15. Si m vale menos 15, muchachos, eso es justamente lo que te están pidiendo, ¿no? Te piden calcular el valor de m y de esa manera nosotros hemos obtenido entonces nuestra respuesta. Veamos por último el problema número 7. Te dice construye la ecuación de segundo grado cuyas raíces son 1/3 y menos 1/2. Muy bien, tengo que reconstruir la ecuación de segundo grado. Primero tengo las raíces, eso es lo importante. Recuerdo cuál es la propiedad que te va a permitir desarrollar esa reconstrucción, es esta de aquí. Necesito saber la suma y el producto. ¿La suma y el producto de quién? De estas raíces. O sea, necesito saber la suma de ellos, ¿no? La suma de este positivo y este negativo y la multiplicación de ellos también. ¿De acuerdo? Aquí vamos a solamente recordar que esta cantidad es negativa. ¿Listo? Vamos a seguir. Entonces, tenemos que hacer la reconstrucción. Sería x al cuadrado menos el desarrollo de estas fracciones es menos 1/6 y aquí sería menos 1/6 también, ¿no? Vamos a colocar aquí su signo. En la parte de arribita vamos a colocarlo menos, así, menos 1/6. Listo, continuamos. En esa ecuación me conviene multiplicar por 6, es una ecuación, recordemos. Si yo multiplico por 6 a ambos, tendría que ser a ambos miembros y tendría que aplicar aquí la propiedad distributiva, ¿correcto? Entonces tendría, ¿para qué multiplico por 6, estudiantes? Para deshacerme de estas fracciones, ¿no? Para no tener en cuenta esas fracciones que aparecen ahí. Realizo la multiplicación, tendría 6x al cuadrado, aquí voy a poner el láser un instante. Aquí menos por menos es positivo, ¿correcto? Sería entonces esto menos, sería 6x al cuadrado, 6 por 1/6 sería 1, o sea, por eso acá sería más x, y aquí sería 6 por menos 1/6 sería menos 1. Aquí el signo también sería negativo. Aquí el signo también sería negativo. Vamos a aclararlo acá. Negativo.
negativo sería esto, ¿ya? Seguimos, por lo tanto, nuestra respuesta sería... A ver, vamos a ver, tenemos que aquí tiene que ser el signo menos. Muy bien, estudiantes, ahí está. Haciendo la corrección en el momento, ya que en la digitación estuvo el inconveniente del signo. Entonces nuestra respuesta sería 6x al cuadrado más x menos 1. Muy bien, estudiantes, hasta ahí la clase del día de hoy. Recuerden desarrollar la tarea, la 1, la 2, la 3 y la 4. Enviar la fotografía de la resolución únicamente de la tarea a la plataforma educativa. Y también recuerda conectarte a la asesoría el día de hoy para poder sanear algunas dificultades que se puedan presentar con respecto a la clase del día de hoy. Hasta luego, estudiantes.